Hoy yo quiero hablarte de promesas. Hoy yo quiero hablarte porque la palabra de Dios está llena de promesas para sus hijos. Está llena de promesas para aquellos que las creemos y caminamos conforme a esa palabra. Pero yo no quiero hablarte de cualquier tipo de promesas porque yo no sé si tú sabías, pero hay dos tipos de promesas y yo quiero hablarte de las promesas, incluso de las profecías que son condicionadas. Pero quiero comenzar explicándote qué es una promesa, porque una promesa es una expresión de la voluntad de dar a alguien o hacer por él algo. Similar a esto es una palabra, un juramento, es un compromiso, es un pacto. Es una obligación. Pero las promesas condicionales son aquellas que su cumplimiento depende de que se cumplan ciertos requisitos. Por ejemplo, en Santiago 1:5-7 nos dice que si le pedimos sabiduría a Dios, haciéndolo con fe y sin dudar, entonces Él nos las dará generosamente. Para tú y yo poder recibir la sabiduría no basta con solamente pedirla. Dice que nosotros tenemos que creer, dice que nosotros tenemos que tener fe. Y constantemente cuando tú y yo leemos la palabra, dice que nosotros tenemos que creer. Primeramente, para nosotros poder recibir una promesa, nosotros tenemos que creer en esa palabra. Pero en muchas ocasiones hay requisitos que Dios nos está delegando a ti y a mí para que el cumplimiento de esa promesa sea una realidad en nuestra vida. La palabra dice que la fe sin obras es muerta. Hay cosas que tú y yo tenemos que hacer. Hay cosas que dependen totalmente de nosotros, mas no de Dios, para que nosotros podamos ver el cumplimiento de esa promesa. También nosotros sabemos que hay otras que simplemente nosotros tenemos que esperar con paciencia y que nuestra fe se vaya fortaleciendo en el Señor hasta el cumplimiento de esa promesa. O sea, que todo lo que tú y yo tenemos que hacer es esperar, creer, confiar y fortalecernos en el Señor. Y aún cuando tú y yo estemos haciendo lo que Dios nos ha delegado hacer para el cumplimiento de esa promesa, tú y yo tenemos que entender que la soberanía de Dios y su voluntad va por encima de nuestros anhelos. Así que aún así, cuando tú y yo estemos haciendo lo que Dios nos delegó para el cumplimiento de esa promesa, poder recibirlo, tú y yo tenemos que entender que hay un tiempo determinado y que ese tiempo solamente lo determina Dios. En el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, tú y yo podemos ver cómo Dios le promete a su pueblo bendiciones condicionadas, porque están condicionadas a la obediencia de su pueblo. Y dice: si obedeces completamente todas estas ordenanzas del Señor tu Dios, las leyes que te estoy dando en este día, el Señor te convertirá en la nación más grande del mundo. Estas son las bendiciones que vendrán sobre ti. Bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo. Tendrás muchos niños, abundantes cosechas, grandes rebaños de ovejas y vacas, bendiciones de fruta y pan, bendiciones cuando entres, bendiciones cuando salgas. El Señor derrotará a tus enemigos. Ellos vendrán juntos en tu contra, pero delante de ti huirán en 7 direcciones. El Señor te bendecirá con grandes cosechas y te prosperará en todo lo que hagas cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da. Él te transformará en un pueblo santo y consagrado a Él. Esto es lo que ha prometido hacer contigo si le obedeces y si andas en sus caminos. Esto que tú y yo acabamos de leer son promesas condicionadas porque dependen de la obediencia, dependen de que el pueblo de Dios, o sea, nosotros sus hijos, porque aunque esta palabra fue directamente al pueblo de Israel, tú y yo sabemos que esa palabra también se cumple en nuestra vida, porque cuando tú y yo caminamos en obediencia, cuando tú y yo andamos en los caminos del Señor, tú y yo no andamos persiguiendo bendición, porque la
la bendición nos persigue a nosotros, porque es la voluntad de Dios el bendecirnos y prosperarnos, pero Dios delega, Dios nos demanda obediencia, y esas son las promesas condicionadas. Y tal vez tú eres una persona que por mucho tiempo has estado esperando el cumplimiento de una promesa, y hoy es un buen tiempo para que tú vayas a la presencia de Dios quizás y puedas analizar la promesa de Dios, porque probablemente Dios ha puesto requisitos, probablemente Dios ha delegado de ti obediencia, probablemente Dios ha delegado de ti hacer algo a cambio para que tú puedas ver el cumplimiento de esta promesa. Yo no te estoy hablando de que tú tienes que ayudar a Dios, no es lo mismo, porque tú y yo tenemos que saber ser guiados por el Espíritu Santo. Dios no demanda tu ayuda, Dios demanda tu fe y tu obediencia. Dios demanda integridad, Dios demanda que tú guardes el pacto para que entonces tú puedas ver esas promesas que son condicionadas cumplirse en tu vida. Y tal vez tú dirás, pero es que yo llevo mucho tiempo y yo he sido obediente, yo llevo mucho tiempo y yo he guardado la palabra, yo llevo mucho tiempo y yo he hecho lo que Él me ha pedido. Sabes, yo te quiero decir a ti que Dios es un Dios soberano, como te mencioné hace un ratito, y hay un tiempo que en el cielo se determinó, hay una hora que se determinó. Por tanto, hoy yo te quiero pedir, no mengues en la fe. Hoy yo te quiero pedir, no mengues en la oración. Sigue fortaleciéndote en el Señor, sigue esperando, porque el tiempo Kairos, el tiempo de Dios, su tiempo perfecto, el tiempo de cumplimiento va a llegar a tu vida, y tus ojos lo van a ver y tu boca lo va a testificar, pero tú tienes que seguir creyendo. ¿Sabes una cosa? Porque el Dios que te llamó es un Dios fiel. Dios no miente, su palabra no retorna atrás vacía, y todo lo que Dios ha dicho sobre ti, sobre tu casa, sobre tus hijos se va a cumplir. Mantente firme, mantente obediente, guarda la palabra de Dios, camina íntegro en sus promesas, en su palabra, y las bendiciones te van a perseguir. Hay algo que Jesús dijo en el libro de Mateo, y Él dijo que cuando tú y yo buscamos el reino de Dios y su justicia primeramente, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Promesa condicionada, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y muchas veces tú y yo queremos lo fácil, y muchas veces tú y yo queremos coger desvíos en el camino, y así no se sirve en el camino del Señor. Hay una palabra establecida, y esa palabra tú y yo la tenemos que guardar y la tenemos que obedecer. Y cuando tú y yo caminamos en obediencia, esa palabra viene porque viene, el cumplimiento viene porque viene, y tú y yo lo vamos a testificar. Así que si esta palabra ha sido de bendición en tu vida, compártela con alguien más. Hoy alguien tiene que entender que la voluntad de Dios es bendecirle, que lo que Dios ha dicho sobre su vida se cumplirá, porque Dios no miente. Dios no es como los hombres que prometen y no cumplen, que prometen y se olvidan de sus promesas. Cada promesa que Dios ha hecho sobre tu vida, cada palabra que Dios ha hablado sobre tu vida, tú tienes que entender que Dios se lo ha tomado muy en serio, y que su palabra no retorna atrás vacía, que lo que Él ha dicho sobre tu vida se va a cumplir. Tú solamente tienes que seguir creyendo, tú solamente tienes que seguir confiando, porque el Dios que tú y yo le servimos es un Dios fiel, grande es su fidelidad, y eso es lo que tú tienes que comenzar a hacer. Tú tienes que seguir orando. También abre tu boca, declara las promesas de Dios sobre tu vida, pero sigue creyendo y sigue esperando, porque la palabra del Señor dice que los que en Él confiamos y esperamos no quedaremos en vergüenza. Esta quien te habla es Jennifer Gracia, y este podcast se llama Firmes en la Fe.